Uno de los ejes de la discusión en farmacología aplicada son cómo enfocar el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial. Para esto vamos a ver algún aspecto general común a todos. Luego vamos a discutir cómo seleccionar entre los distintos grupos de medicamentos antihipertensivos que fuimos analizando y que ustedes vieron ya desde farmacología básica, que podían mejorar la fisiopatología de la hipertensión arterial, y finalmente algún esquemita sobre cuáles son los esquemas de tratamiento recomendados, tanto de un medicamento, dos, etc. Entonces, primer punto, aspectos generales. ¿Qué cosas tienen que tener en común el uso de medicamentos para la hipertensión arterial? En primer lugar, la disminución del límite. Acá no estamos hablando de lo que van a hablar ustedes en el seminario, que son las crisis hipertensivas o las urgencias y emergencias hipertensivas, donde según la situación ustedes podrán tener que bajar la presión en unas horas o en un día. Acá estamos hablando de hipertensión crónica, acá estamos hablando de un riesgo a largo plazo. Por lo tanto, la clave es que la disminución no necesita ser rápida. Y además hay problemas si uno busca la disminución rápida. No gana nada y sí pierde. ¿Por qué pierde? Ustedes conocen el concepto de autorregulación cerebral. Nuestro cerebro está perfectamente preparado para que en condiciones normales, si nuestra presión sistólica es tan alta como 160 o tan baja como 100, el flujo cerebral se mantiene. O si la diastólica es entre 80 y 50, el flujo cerebral se mantiene. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el individuo es hipertenso, esa presión es más alta. ¿Qué hace el cerebro? Busca mecanismos para evitar el hiperflujo. Si yo tengo regularmente 180, tengo que buscar algo para no tener hiperflujo cuando tenga 180. Esos mecanismos de autorregulación se setean más altos. Por lo tanto, en un paciente hipertenso, en vez de ser 100-160, por ahí es 150-240. Es decir, con menos de 150 ese paciente va a hiperfundir porque está acostumbrado a otra cosa. No sé si esto es claro. Si ustedes a este paciente que se le cambió la autorregulación cerebral, le bajan bruscamente la presión, el paciente le va a decir, mire, me siento decaído, me levanto y me mareo, no tengo fuerza, siento que hago algo y estoy muy débil, me tengo que sentar, tengo somnolencia. Ustedes le toman la presión y le dicen, mira, tiene 130-80, está bárbaro. Y el paciente se siente mal. ¿Y por qué se siente mal? Porque todavía no tuvo tiempo de autorregulación cerebral. De manera que bajar bruscamente la presión hasta que se equilibre en un par de semanas la autorregulación cerebral no tiene ninguna utilidad y sí tiene un problema. Nunca hay que bajar bruscamente la presión, salvo que haya una condición clínica que así lo exija. Lo que van a ver en emergencias y hipertensión. Ni siquiera en las urgencias. En las urgencias hay 24 horas para bajar la presión. De manera que esto de ponerse la capa de Superman, cuando llega un paciente de la guardia con 180, 190 de sistólica y bajársela en forma inmediata, decir, mire lo que logramos, estamos en eso no sirve para nada. Y además es peligroso. Y además es peligroso por el otro elemento. ¿Qué hace el organismo cuando uno le baja bruscamente la presión? ¿Quién descarga? El simpático. Si el organismo dice, no, pará, no puede bajar tanto. Descarga el simpático, la adrenalina. ¿Qué pasa si descarga el simpático? En un paciente que tiene cardiopatía isquémica le aumenta el consumo de oxígeno y no es nada beneficioso. La descarga simpática en pacientes con hipertrofia ventricular favorece arritmias. De manera que un paciente que tiene cardiopatía isquémica o hipertrofia ventricular, una brusca descarga del simpático por la hipotensión le resulta muy negativa. Para la hipertensión no sirvió y para esto se notó. De manera que la idea es bajar lentamente la presión, sostenidamente pero lentamente, no apurarse. Segundo, todos los tratamientos deben durar 24 horas. Uno tiene que certificar que el tratamiento dura 24 horas. Porque como ya vimos en el análisis de la farmacología, algunos medicamentos no nos aseguran que dura 24 horas. Hay que corroborar. ¿Y cómo se hace para corroborar que el tratamiento dura 24 horas? Tomando la presión. Una cosa más sencilla y simple, controlando la presión a la noche y a la mañana. De esa manera ustedes verifican que el tratamiento sí dura las horas que pensamos que tiene que durar. Siempre evitar la hipotensión arterial. Primero por las molestias que esto significa y segundo que si la presión baja de 65 en pacientes con cardiopatía isquémica puede ser peligroso desde el punto de vista
de un evento cardiovascular, pero aunque esto no suceda, para el paciente que se levanta y se marea y se siente mal y hasta se cae, es una pésima relación con la agente antihipertensivo. Ese paciente no quiere tomar nada, porque le pasó algo que le produjo un gran inconveniente. Entonces, evitar por todos los medios la hipotensión arterial, controlando ustedes el ortostatismo. Si el paciente les dice está tratado por hipertensión y dice que está un poquito cansado, que se marea un poquito, por favor, contrólenlo y le toman la presión sentado y está bien, háganlo parar. Porque si probablemente tenga ortostatismo y la solución de eso es bajar la medicación. Porque esto le afecta mucho la calidad de vida y puede traer consecuencias problemáticas. Y volviendo a la calidad de vida en general, la mayoría de los grupos que vamos a discutir no modifican negativamente la calidad de vida más allá de algún efecto adverso que también ahora vamos a discutir. Y lo importante es que todos los grupos de medicamentos, ninguno tiene una dificultad en la calidad de vida mayor que otro, sino que son todos similares. La disfunción sexual es un punto. La disfunción sexual, hay una revisión de beta bloqueantes donde encontró un muy leve incremento. En este estudio que evaluó diuréticos, beta bloqueantes versus IECA y bloqueantes cálcicos no encontró diferencias importantes. Hay alguna evidencia para clortalidona inicialmente, pero en general no suelen ser dificultades significativas. Por supuesto que los diuréticos, tiacídicos y los beta bloqueantes son los que tienen más riesgo de poder tener disfunción sexual y eso habría que considerar. Pero no para decir no se lo doy de entrada, sino para decir si presenta disfunción sexual, considerarlo. Y ojo que muchas veces, por favor, siempre tengan en cuenta que la aparición de disfunción sexual en un paciente hipertenso o no puede ser una señal de cardiopatía isquémica. De manera que en realidad hay que pensar que no haya algún otro factor que la está generando y no pensar que es solo la medicación. A partir de estos datos generales para todos, la pregunta es, ¿en base a qué seleccionamos un medicamento u otro? Ustedes ya vieron todos los grupos. Vieron los diuréticos, tiacídicos, vieron los bloqueantes cálcicos, vieron los beta bloqueantes, vieron los IECA, vieron los ARA2, vieron los bloqueantes alfa. Los vieron todos. ¿Y en base a qué elegimos uno u otro? ¿En base a qué eficacia? A la eficacia clínica. ¿Qué más? A la seguridad, al costo, a la conveniencia, es decir, dijeron la tabla de criterios de selección y está bien. Podrían haber agregado la eficacia farmacológica, es decir, lo primero que me pregunto, ¿todos los medicamentos bajan la presión por igual? Que ahora lo vamos a preguntar. Entonces, como perfectamente dijeron ustedes, primer punto, capacidad para bajar la presión, esto es eficacia farmacológica. No solamente capacidad para bajar la presión, sino evidencia sobre que disminuyen los eventos. Como ustedes perfectamente dijeron, perfil de efectos adversos, aspectos vinculados con la conveniencia, que tienen que ver con características personales del paciente, tolerancia, comorbilidades, conveniencia, preferencia y obviamente el tema de costos. Piensen que, a diferencia del casamiento, el tratamiento de la hipertensión sí es hasta que la muerte no se pague. De manera que el tratamiento para la hipertensión no se puede separar uno del tratamiento de la hipertensión. Si uno es hipertenso, lo tiene que hacer toda la vida. De manera que ahí plantear el tema costos es más que significativo porque estamos hablando de años y años y uno pretende que sean muchos de costos de medicamentos. Primer punto, grupos de fármacos. Ustedes, cuando analizamos los distintos grupos que podemos considerar, desde el punto de vista de lo que dijimos, la fisiopatología de la hipertensión, uno tiene que usar medicamentos que no predispongan a la hiperactividad simpática y que no tengan tendencia a retener agua y sodio. Es decir, los dos problemas hemodinámicos de bajar la presión es que dispare el simpático o que retenga agua y sodio. Por este perfil hemodinámico, las tiacidas a baja dosis, los IECA, los bloqueantes de angiotensina, los bloqueantes cálcicos y los beta bloqueantes serían 5 grupos de primera línea que no desencadenan problemas hemodinámicos. Dicho en otras palabras, desde la farmacología básica, cualquiera de estos 5 grupos son adecuados para empezar el tratamiento antihipertensivo, porque bajan la presión y ninguno dispara un mecanismo de descarga simpática o retención de agua y sodio, como podría pasar, por ejemplo, con un vasodilatador, o
o como puede pasar con algún bloqueante. Sin embargo, cuando analizamos las evidencias de disminución de eventos, como ven, en los últimos años, los beta bloqueantes, que hasta ahora venimos tanto en insuficiencia cardíaca como en cardiopatía isquémica, siendo medicamentos de primerísima línea, van a ver que la hipertensión baja un poco, y ahora lo vamos a discutir. Luego hay otros grupos, como los bloqueantes alfa, que lo discutimos la semana anterior, sin evidencia de eficacia sobre eventos clínicos, aunque bajen la presión. Los antialdosterónicos, que van a tener alguna indicación especial. La alfa-metildopa, que es una medicación de acción central, es un agonista alfa-2 central predominantemente, y vasodilatadores, quimiohidralacina y minoxidilo, que van a tener indicaciones, como vamos a ver, muy limitadas en el manejo de la hipertensión. Entonces, los grupos que vamos a discutir son estos 5 grupos como elemento fundamental. Primera pregunta, ¿todos los medicamentos bajan la presión por igual? Cuando hablamos de estos 5 grupos, diuréticos, tiacídicos, baja dosis, beta bloqueantes, bloqueantes cálcicos y ECA y ARA2, sí. La respuesta es que sí. Este es un metaanálisis realizado donde, fíjense que más o menos baja 10 la sistólica y 5 la diastólica, para hacer cuestiones redondas con dosis estándar. De manera que cualquiera de estos grupos, acá pueden incluir los bloqueantes alfa, la presión la baja. Todos los grupos hacen esto. Y un dato importantísimo, la mitad de la dosis estándar logra el 80% del efecto. Esto es importantísimo, porque esto determina el inicio con dosis bajas, ya que dosis bajas tienen un muy buen efecto y obviamente menos efectos adversos. De manera que lo que uno logra con dosis estándar, el 80% lo va a lograr con la mitad de la dosis. Cuando combinamos 2 medicamentos, la eficacia se duplica. Y hay otro dato más importante, los efectos adversos solo aumentan el 50%, no se duplican. Por lo tanto, esto da una base fundamental al concepto de tratamiento de la hipertensión, que siempre es preferible combinar medicamentos a usar dosis más altas de uno. Si cuando uno con una dosis inicial no logra el adecuado control, en general es preferible sumar un segundo medicamento más que duplicar la dosis del primero. Es un concepto interesante porque yo logro más efecto con menos efectos adversos. Ahora, ¿cuáles son las evidencias que los medicamentos, además de bajar la presión, bajan los eventos? Bueno, las evidencias sobre disminución de eventos, acá hay algunas discusiones. Primero, hay una gran tendencia a plantear, y realmente esto es así, que el impacto máximo lo tienen de acuerdo a cuánto bajen la presión. Dicho en otras palabras, cuanto más bajen la presión los grupos de medicamentos con evidencia, mejor. Y si la baja más, va a tener más efecto. Y la pregunta es, ¿todos los fármacos son similares? Y acá vamos a hacer algunas disquisiciones sobre si todos son similares y van a ver que la conclusión, bueno, no se las digo, vamos a esperar a que la miren. En este sentido hay varios estudios que se han hecho, hay un metaanálisis enorme de Sati y hay otros estudios adicionales, y acá podemos ver algo importante. Cualquier droga versus no tratamiento disminuye todos los eventos cardiovasculares. De manera que al paciente hay que tratar. Concepto 1, entre comillas, que no es así, pero igual lo que quieran, pero bajen la presión. Punto 1. Ahora la pregunta es, esta es una evaluación que se hizo entre los distintos grupos, y este metaanálisis de Sati lo que encontró es que los diuréticos bajaron todos los puntos y que comparado con otros en ningún caso fueron peores. De manera que este metaanálisis de Sati señala que cuando uno dice diuréticos, perdónenme que no lo diga cada vez, cuando digo diuréticos en hipertensión son tiacidas a dosis bajas. Debería decirlo cada vez, pero bueno, en la conversación a veces uno lo tiene tan internalizado. Diuréticos en hipertensión son tiacidas a baja dosis. Todas siempre fueron superiores al placebo, otros medicamentos superaron el placebo en algunos puntos, pero ninguna fue superior a los diuréticos. De manera que los diuréticos mantienen una alta actividad y, como se pueden imaginar, como los diuréticos son el grupo más o menos costoso, han recibido y reciben desde hace muchos años el bombardeo
de marketing sobre que dispare sobre los diuréticos, porque si en vez de usar un medicamento que sale 4 veces por día, pues una que vale 50, obviamente que todo el marketing va a estar dirigido a que usemos lo de 50. Sin embargo, la evidencia es que no son peores que ninguno de los otros y tal vez en algunos casos sean mejores. Fíjense, este es un metaanálisis del año 2009, no hay diferencias entre los diferentes medicamentos. Los mayores beneficios en un grupo versus otro generales porque bajaron más la presión. El problema empieza acá con los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, la reducción del accidente cerebrovascular fue menor que lo que bajaban globalmente. Es decir, los beta bloqueantes protegen menos sobre el accidente cerebrovascular que otros grupos. Por eso se los sacó de, llamemos, los 4 principales a los beta bloqueantes. Los bloqueantes cálcicos tienen gran efecto en enfermedad carotidia, los IECA y mayor regresión de hipertrofia, es decir, todos sirven para bajar eventos. El beta bloqueante baja un poquito menos la prevención del accidente cerebrovascular. Fíjense, este es otro metaanálisis de beta bloqueante versus otras cosas. La mayoría de usuarios de atenolol fueron inferiores a la prevención del accidente cerebrovascular. Por eso hoy los beta bloqueantes se los corre en el tratamiento y la selección inicial de la hipertensión arterial porque protegen menos sobre el accidente cerebrovascular. Entonces, como resumen, la magnitud de la presión arterial parece ser el principal determinante y no hay evidencia como para recomendar, referido a eficacia, un grupo sobre otro. ¿Pero ustedes solo eligen por eficacia? No, eligen por eficacia, seguridad, conveniencia y costo. De manera que si hablamos de eficacia, no podemos discutir demasiado, hay algunas cuestiones a analizar, pero todos bajan la presión, todos bajan los eventos, los 4 grupos que dijimos. Diuréticos, tiacídicos, baja dosis, bloqueantes cálcicos, IECA, ARA2. Los beta bloqueantes un poquito menos en ACV, por eso los corremos. Entonces, ahora un análisis muy rápido de cada uno de los grupos sobre algunos elementos. Primero, como dijimos, los diuréticos son los que cuentan con las más amplias evidencias de prevención de morbimortalidad cardiovascular y encima son los de menor costo para un tratamiento crónico. De manera que siguen siendo y deben ser considerados de primera línea. Estos son diferencias con, es decir, análisis cabeza a cabeza con otros que no vale la pena que lo discutamos. Acá sí hay un dato importante. Cuando hablamos de tiacidas a baja dosis, vimos que estaba la hidroclorotiazida y la clortalidona. ¿Son lo mismo? Parece que no. Cuando hablamos de hipertensión arterial, la clortalidona suele tener mayor eficacia. Fíjense, en la mayoría de los estados de los ensayos clínicos donde bajó la morbimortalidad se hicieron con clortalidona. En cambio, hay muy poca evidencia con hidroclorotiazida en bajar el riesgo. Una de las razones podría ser, ustedes recuerdan, lo hablamos cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, que la clortalidona tiene muchísima más duración de acción. Y una causa sería que la hidroclorotiazida, al durar menos, no controla tan bien la hipertensión nocturna. Por lo tanto, la clortalidona da un efecto hemodinámico mejor y esto sería lo que da la mayor eficacia. Otra evaluación, eficacia comparativa de hidroclorotiazida y clortalidona. Es más potente, a dosis equivalentes una vez por día, baja más la presión por mayor efecto en la noche, y eso a veces si uno mira solo lo del consultorio no se da cuenta, pero sí tiene mayor impacto en el pico matutino. Es decir, que cuando uno tiene que elegir entre clortalidona y hidroclorotiazida, preferimos clortalidona. Fíjense, metaanálisis comparando indirectamente los dos fármacos, siempre la clortalidona fue mejor. En síntesis, la clortalidona es superior a la hidroclorotiazida en prevención de eventos porque reduce más la presión arterial, más impacto en la presión nocturna. Por lo tanto, cuando ustedes elijan una tiazida a baja dosis, prefieran la clortalidona. Como cosa colateral que pueden escuchar también, es que se ha planteado que la hidroclorotiazida se podría usar en 2 dosis, una a la mañana y otra a la tarde, para lograr ese efecto que no logra con una sola dosis, pero esto es más incómodo. ¿Sí?
Igual en nuestro medio se complica todo, como siempre, porque la clortalidona, la dosis para usar son 25 miligramos, y en nuestro país desapareció entre 12,5 y 25. En nuestro país desapareció el preparado de clortalidona de 25. Solo queda el de 50, de manera que si ustedes quieren darle 12,5, que corte la pastilla en 4, es bastante dificultoso. De manera que esto nos complica bastante y lo van a ver ustedes en el día a día. Por eso, cuando receten clortalidona y el paciente te diga no la puedo cortar, se van a acordar mal de mí, yo se los anticipo. Pero lo ideal es usar clortalidona. Y si no, 2 dosis de hidroclorotiazida. Bien, beta bloqueantes. Como dijimos, los beta bloqueantes son inferiores en la prevención del accidente cerebrovascular. No deben ser considerados primera línea en hipertensión no complicada. Ahora, si el paciente tiene enfermedad coronaria, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, no hay discusión, el beta bloqueante va a estar siempre como parte del tratamiento. Pero el beta bloqueante hoy ya no se lo considera primera línea o un primer medicamento en hipertensión arterial. Esto es lo mismo, de manera que la conclusión, no sé por qué esto quedó al revés, menos eficaces, como dijimos, en reducción de daño de órgano blanco, menor eficacia en prevención de ACV, más riesgo metabólico, sin indicación obligada, no usarlo, especialmente en pacientes de más de 60 años, ya que ahí el mecanismo fisiopatológico, el beta bloqueante encima, no es el más adecuado, porque habitualmente no son hipertensiones renino dependientes, sino que no son renino dependientes, por lo tanto el beta bloqueante es menos efectivo. IECA. Bueno, los IECA son uno de los grupos particularmente más útiles en hipertensión. Recuerdan lo que ya vimos en insuficiencia cardíaca. En el paciente diabético, recuerdan que cuando hablamos del IECA señalábamos qué pasaba en el diabético como ventaja del IECA. ¿Qué protegía? De los problemas serios del diabético, ¿qué le protege? No. En un paciente que tiene proteinuria por lesión, por afectación renal o microalbuminuria por afectación renal, ¿qué pasaba con la IECA? Disminuye la progresión de la enfermedad renal en el diabético, disminuye la microalbuminuria, de manera que en el paciente diabético no solamente el IECA le va a bajar la presión, sino que además le va a evitar, va a disminuir la progresión de la enfermedad renal. En un paciente, lo adelantamos ya, que tenga microalbuminurias y que ya tenga algún grado de afectación, aunque sea menor renal, ese paciente obligadamente tiene que tener la inhibición del sistema renina-angiotensina. De manera que por eso seguramente es la medicación preferida en pacientes diabéticos. Y también, ya que la mayor parte de los jóvenes tienen una hipertensión más renino dependiente, en esos pacientes los IECA aparecen como droga de elección. De manera que los IECA son agentes de primera línea en hipertensión arterial, seguramente y particularmente preferidos en diabéticos, seguramente y particularmente preferidos en pacientes más jóvenes. Obviamente si tiene insuficiencia cardíaca ni hablar. Los bloqueantes SHAT2 en realidad no, versus IECA, como ven, no hay estudios, versus fue mejor que el atenolol en pacientes de edad, lógicamente, y fue peor para el infarto que bloqueantes cálcicos. En general, los bloqueantes angiotensionados solo deberían considerarse cuando debe usarse un IECO, pero no se puede usar otra cosa. Lamentablemente, y como vimos el otro día, los costos extremos que tienen los ARA2, no hay ninguna ventaja claramente demostrada, y sin embargo, hoy en uso habitual, por la gran influencia del marketing, están igual o más que los IECA. Es como que dice, bueno, lo moderno es usar esto. Por favor, piénsenlo. Piénsenlo, porque cuando uno da un ARA2 sin justificación, está obligando a gastar 3 a 4 veces más al paciente o al seguridad social o a lo que fuera, sin ninguna ventaja para el paciente. Salvo que tenga tos por IECA o angioedema por IECA, ahí no hay discusión. Pero fuera de eso, siempre la primera medicación es IECA. Y si ven que alguien se lo cambia al IECA y dice, no, vamos a darle esto, es algo más moderno, por favor reaccionen, díganle que no hay evidencia, explíquenle al paciente que no hay justificación para hacer ese cambio porque no son mejores.
y todo esto está absolutamente definido en todos los lugares. Sin embargo, la eficacia del marketing de las empresas farmacéuticas es tan intensa que a veces picotean la cabeza de todos haciendo pensar que no, era la dosis, el IECA ya está. Y eso no es en absoluto así, al contrario. Bien, bloqueantes cálcicos. Bueno, con los bloqueantes cálcicos tenemos algunos inconvenientes. Los bloqueantes cálcicos son excelentes medicamentos, pero hay que pensar muy bien. ¿Por qué? Acá hay muchas situaciones donde ustedes se encuentran y hay algunas condiciones. Los bloqueantes cálcicos, particularmente los dihidropiridínicos como la amlodipina, son una alternativa junto con los diuréticos tiacídicos a baja dosis para pacientes mayores de 55 años. Así como decíamos, pacientes más jóvenes, los IECA son de elección. En los pacientes que empiezan su hipertensión después de los 50 años, los de elección son o los diuréticos tiacídicos o los bloqueantes cálcicos. Dentro de los bloqueantes cálcicos, en el tratamiento crónico de la hipertensión, principalmente la amlodipina como dihidropiridínico o la nifedipina de acción ultra prolongada como la nifedipina de liberación ultra prolongada. Con los bloqueantes cálcicos hubo toda una discusión porque, y la culpa la tuvo la nifedipina, les cuento en 2 palabras. La nifedipina fue un medicamento que se empezó a usar como acción inmediata para bajar la severa hipertensión. Fue una catástrofe, porque realmente producía cambios violentos, caídas violentas de presión, y se pueden imaginar hacer caer violentamente la presión sin control lo que significaba. Si uno tenía que bajar rápidamente la presión, al darle la pastilla no tenía ese control, y si uno la tenía que bajar lentamente y se la bajaba rápido, tampoco. De manera que eso llevó a evidencias donde usar bloqueantes cálcicos de acción rápida hasta que empeoraba la mortalidad. Lo vimos en pacientes con cardiopatía isquémica. De manera que esto llevó a una gran discusión sobre los bloqueantes cálcicos. Hoy sabemos que los dihidropiridínicos, como amlodipina, son excelentes agentes antihipertensivos a largo plazo. La nifedipina exclusivamente la de acción ultra prolongada. Exclusivamente. La nifedipina de acción corta no debe usarse nunca. Y en pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca, el verapamil y el tiacén podrían ser una alternativa de bloqueantes cálcicos. Sobre todo si el paciente tiene una condición donde ese bloqueante cálcico no dihidropiridínico le puede resultar algún beneficio. En suma, bloqueantes cálcicos como grupo, pacientes mayores. Tienen eficacia similar a las tiacidas en cuanto a eventos, pero son de mucho mayor costo que las tiacidas. Bloqueantes alfa, ya dijimos que no habría que considerarlos nunca como primera línea, ya que no tienen evidencias de disminución de eventos y comparados con otros grupos disminuyen menos los eventos, por lo tanto nunca bloqueantes alfa de entrada. Bien, entonces, por eficacia cualquiera, por eficacia clínica, diurético tiacídico baja dosis, bloqueante cálcico, IECA o ARA2, por eficacia clínica. Por seguridad, bueno, más o menos si ustedes se fijan en forma global, la seguridad es parecida. Fíjense que en este metaanálisis parece que el bloqueante angiotensina 2 es igual al placebo, pero en uno de los principales estudios con muchísimos pacientes, cuando uno analiza, por ejemplo, clortalidona, amlodipina y lisinopril, que es un IECA, fíjense que las suspensiones son más o menos la misma, así que en general, más o menos, alrededor del 5% de los pacientes que toman antihipertensivos no lo toleran. Pero claro, cada grupo tiene su particular problema. Los problemas de los diuréticos, la hipopotasemia, diuréticos tiacídicos, hiponatremia, hiperuricemia, la intolerancia a la glucosa son los problemas más significativos. Probablemente la hipopotasemia es uno de los elementos más problemáticos a tener en cuenta, y el problema de la hipopotasemia es que es el principal responsable de que al paciente le suba la glucemia. El mecanismo, ¿alguien lo sabe? Tenía que ver con el potasio. El potasio bajo, ¿por qué hace que suba la glucemia? Porque disminuye los mecanismos de secreción de insulina. De manera que toda la intolerancia a los hidratos de carbono, que es un problema significativo en pacientes hipertensos, se vincula con la hipopotasemia que genera el diurético. De manera que si yo logro que el diurético no genere hipopotasemia, ese efecto sobre la glucemia
La hipopotasemia puede producir arritmias, puede producir calambres, de manera que, y aparte, tener bien el potasio, como dijimos, hasta favorecía el control de la presión arterial. De manera que cuando uno utiliza, debe medir que el paciente no esté hipopotasémico, y en el caso de que esté hipopotasémico hay que considerar algunas cuestiones. Primero, la dieta. Recuerden lo que decíamos, si el paciente come con mucha sal, ¿por qué va a tener más hipopotasemia? Yo le doy un diurético antiacídico, pero el paciente come con mucha sal. Si total tengo el diurético, come un sanguchito de jamón curtido. ¿Y por qué va a tener más hipopotasemia? Va a tener más sodio en el filtrado. Si tiene más sodio en el filtrado, el diurético antiacídico está impidiendo parte de la absorción. ¿Qué va a pasar a nivel distal si hay más sodio? Va a haber más intercambio por potasio. De manera que comer con sal empeora la hipopotasemia. De manera que son las cosas a considerar. En el caso de que el paciente persista hipopotasémico, se le puede reponer potasio o se le puede dar algún diurético ahorrador de potasio. O si a lo mejor el paciente requiere 2 medicamentos, yo le doy un IECA y el IECA retiene potasio, de manera que compensa el efecto del diurético antiacídico. Pero ojo, acá el concepto es, pueden dar hipopotasemia, que además puede empeorar la glucosa, que además puede traer arritmias, etc. Es decir, si tiene hipopotasemia, algo hay que hacer. Que coma bien sin sal, o le reponen potasio, le dan un ahorrador, o si necesita una combinación, traten que la combinación sea con IECA, para que el IECA retenga potasio y balancee, pero siempre hay que medirlo. Nunca hay que hacer profilaxis. Y bueno, ya que tomo el diurético, por las dudas le voy a dar. No. Esto solamente si hay evidencia de que tenga menos de 3,5 de potasio. 3,5 medicamentos por litro de potasio. IECA. ¿Cuáles son los problemas de los IECA? Lo discutimos la semana anterior. Los problemas de los IECA son la tos, la hiperpotasemia, el angioedema como cosa común, y en el bloqueante de angiotensina 2, igual la hipercalemia, angioedema no, pero la ventaja sería, si tiene tos o angioedema, darle un bloqueante de AT2. Fuera de eso no hay justificación que permita indicar un bloqueante de angiotensina 2. Insisto con esto porque hay mucha prevalencia de uso absolutamente injustificado desde el punto de vista académico de las evidencias. Los beta bloqueantes, bueno, los efectos adversos ya los discutimos y como dijimos, no están en la primera línea, pero si los usamos, los debemos considerar. Bloqueantes cálcicos. Las dihidropiridinas, como la nifedipina de acción prolongada o la amlodipina, el problema principal son los edemas en miembros inferiores. Como son vasodilatadores puramente arteriales, genera una disrelación entre lo que entra y lo que sale, ya que no hay vasodilatación venosa. Por lo tanto, hay edemas en miembros inferiores que a veces son rojos y molestos para el paciente. Este es el principal problema. La cefalea y el rubor son menos importantes. Y si utilizan no dihidropiridínico, la bradicardia, la disminución de función sistólica y bueno, la constipación para el verapamilo y las náuseas para el diltiazem son cuestiones que a veces obligan a suspender el tratamiento. De los bloqueantes alfa, como dijimos, no son drogas de primera elección, pero recuerden que los pacientes varones, ancianos, seguramente los toman por su hipertrofia prostática. Se llame terazocina, se llame tamsulosina, se llame alfusocina o como se llame. Son bloqueantes alfa y bajan la presión. No bajan los eventos, pero bajan la presión. Y si ese paciente es hipertenso y está en tratamiento, la hipotensión es un problema significativo. Esto es seguridad, es decir que la seguridad es más o menos parecida de todos en general con sus particularidades. Es decir, a mí esto me importa y por supuesto, pero si yo tengo un paciente que es un paciente que tiene una alteración, tiene un síndrome metabólico, con una prediabetes, con un aumento leve del ácido úrico, y bueno, para ese paciente seguramente la tiacida no va a ser la mejor alternativa. Si es un paciente que desarrolla tos y demás, bueno, eso lo tengo que plantear, de manera que no es que alguno sea mejor que otro en general, sino que para cada paciente por ahí a alguno le resulta más complicado que otro. Conveniencia. Los diuréticos, como dijimos, el problema principal son los depresionados de volumen, que pueden dar hipotensión. Cuidado si está recibiendo AINE,
que los va a afectar significativamente. Recuerden que los diuréticos, los IECA y los ALA2 son los más afectados por los AINES. Los AINES le bajan la mitad de la eficacia farmacológica. La ventaja de la conveniencia de los diuréticos es que se pueden dar una sola vez por día, como es la clortalidona, y como dijimos, a lo mejor se usa hidroclorotiazida la posibilidad de 2. De los IECA lo vimos la semana pasada, cuidado cuando usen enalapril, que por ahí requiere 2 dosis y no alcanza con una. Lisinopril, ramipril, sí se dan una sola vez. Cuando usamos o hablamos de los sartanes, lo mismo. El losartán puede requerir más de una vez por día. En cambio, el valsartán, el telmisartán, el candesartán se pueden dar una sola vez por día. Y cuando hablamos de los bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos, como dijimos, la nifedipina solo la que da liberación de 24 horas. Solo la que da liberación de 24 horas. O bien, que esto, para que la nifedipina, que es de acción corta, tenga esto, hay que hacer una manipulación farmacéutica muy importante. Son sistemas de liberación gastrointestinal muy lenta que permiten con eso un efecto prolongado. En cambio, la amlodipina de por sí lo logra. De manera que en general la amlodipina suele ser la droga de elección cuando no usan bloqueante cálcico dihidropiridínico. No hay que darle bloqueantes cálcicos, ya lo habíamos discutido cuando hablamos de pacientes con cardiopatía isquémica, pero vale la pena plantearlo ahí. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, el único que se puede usar es amlodipina, que no empeora la situación. Jamás verapamil o diltiazem. Si el paciente tiene un bloqueo AB, no le pueden dar ni verapamil ni diltiazem, y cuidado con la hipertensión arterial que puede generarse. De los beta bloqueantes, como dijimos, no son de primera línea. Tal vez lo vamos a mencionar en el taller solamente el labetalol por el gran impacto que tiene en todavía no usaron el taller algunos lunes acá, que lo viene a hacer hoy. No, sí, es un beta bloqueante, pero es alfa y beta, pero ¿en qué situación clínica de hipertensión es de elección? Como van a verlo, van a ver en el seminario en emergencias hipertensivas, pero en la hipertensión del embarazo. El labetalol es muy útil en hipertensión del embarazo, como dijimos, el resto de los beta bloqueantes no son de primera elección. Fíjense que si utilizan carvedilol hay que darlo 2 veces por día, si utilizan atenololuna, si utilizan bisoprololuna, el labetalol exige 2 veces por día. Algunas consideraciones adicionales cuando uno selecciona medicamentos son que, por ejemplo, las tiazidas disminuyen la pérdida de calcio. Si ustedes tienen un paciente que tiene osteoporosis, le va a venir bien una tiazida, o si tienen un paciente que tiene una litiasis renal, como reabsorbe calcio, hay menos calcio en la vía urinaria, hay menos posibilidad de que se precipite. Por lo tanto, acá habría que poner en pacientes con osteoporosis o en pacientes con litiasis renal, la tiazida estaría aportando un 2x1 sería. ¿Sí? Lo mismo los beta bloqueantes, si tienen arritmias, migraña, hipertiroidismo, temblor esencial, bueno, obviamente el beta bloqueante ahí aparece con alguna ventaja superior. O un bloqueante cálcico si es un paciente con síndrome de Raynaud, o si lo tienen que tratar por una arritmia. Como vimos, el prostatismo no es que yo le dé, ya que tiene prostatismo le doy esto para la presión, yo se lo doy para el prostatismo. Lo que pasa es que a veces ese paciente tiene un prostatismo, hay que tratarlo y con un solo antihipertensivo tiene presión en valor objetivo, así que otra cosa no se le da. Pero esto se lo están dando por el prostatismo, que son extremadamente efectivos y adecuados. Bien. Otra de las consideraciones cuando uno elige el medicamento es la falta de cumplimiento. La falta de cumplimiento es un problema grave y lo es por varias razones. Primero, que el paciente está asintomático. Segundo, si el paciente no sabe qué importancia tiene tener presión alta. Yo siempre tuve presión alta. Yo hace 10 años que tengo presión alta y nunca me pasó nada. De manera que eso, si el paciente no educa al paciente en lo que significa la hipertensión arterial, no pasa nada si deja de tomar el medicamento. Como son medicación de todos los días, es común que se olvide.
Si el paciente tuvo un efecto secundario, se mareó, o qué sé yo, si toma un diurético a la mañana y tiene que salir, le agarra ganas de orinar y no tiene un baño cerca, es decir, hay condiciones que son muy importantes en la vida diaria que pueden ser que el paciente en realidad no quiere tomar. A veces cuestiones de la hipertensión, cierto aislamiento familiar y social, porque va a un lugar, va a una reunión, va a una cena hoy, y sobre todo con las cuestiones económicas, no creo que nadie en un cumpleaños coma más que algún patty o alguna cosa así con mucha sal y demás, es muy difícil encontrar en alguna reunión comida saludable. Y el paciente ya se no va, lo come igual, es decir, genera situaciones que deben ser consideradas para que no se adhiera. Además que es una situación crónica, toda la vida tiene que estar así, toda la vida tiene que estar así. De manera que es común que el paciente no adhiera. Por eso hay que tratar de que los tratamientos sean tratamientos de la menor cantidad de dosis posible. Dijimos, de larga dirección. A veces si el régimen es muy complejo, realmente el paciente no va a querer hacerlo. O si los efectos adversos le complican la calidad de vida a ese paciente. Por eso es que en la selección nosotros podemos jugar con estas cuestiones. Cuando hablamos de adherencia, esto no es para hipertensión, esto es en general, esto es cantidad de dosis que se le dan al paciente. Cuando un paciente recibe un medicamento una vez por día, el cumplimiento es del 80% casi, y cuando recibe 4 veces por día baja la mitad. Es decir, cuanto más dosis haya, el cumplimiento siempre es menor. Por eso es tan importante tratar de usar medicamentos que se den una vez por día. ¿Hay algún medicamento menos afectado por la falta de adherencia? Sí, ¿cuáles serían? Los que tienen acción más prolongada. Las tiazidas a dosis bajas, la clortalidona concretamente, o los medicamentos de mayor duración de acción de cada grupo. Si el paciente se olvida, tiene menos impacto. Si el medicamento de acción corta, no. Bien, los costos los vimos el otro día para los IEC y los ARA2. Nuevamente, fíjense, clortalidona, 8 pesos por día, que en realidad esto es 8 pesos para 50 miligramos, por la dosis es 25, con lo cual serían 4,3 pesos por día, 3 por 4 serían 120 pesos por mes, ¿sí? Fíjense, entre 5 pesos el enalapril y miren nosotros el costo. Ya habíamos visto los sartanes, el tremendo costo. Fíjense el telmisartán, 1.800 pesos por mes. Los bloqueantes cálcicos salen entre 15 y 23. Póngale 20 pesos, son 600 pesos por mes. Por ahí esto habría que darlo en pesos por mes para tener una idea del costo real que tiene. Lo mismo el verapamil y el tiazeno. Los beta bloqueantes son más económicos, esto es 12,9. Los beta bloqueantes son más económicos. Y bien, entonces, considerado la relación beneficio, riesgo, costo, ¿cuál sería el enfoque definitivo en pacientes que no tienen una patología asociada? Si un paciente hipertenso que no tiene alguna condición especial. Bien, como regla general, en los pacientes jóvenes, la mejor respuesta es lo que modifica el sistema renina-angiotensina. Podría ser por fisiopatología, bloqueante del sistema renina-angiotensina o beta-bloqueante, pero por la inferioridad del beta-bloqueante, protección de ACV, definitivamente bloquear el sistema renina-angiotensina es la primera elección. Definitivamente el IECA sería la droga de elección. De manera que en pacientes jóvenes el IECA aparece como la primera justificación y droga de elección. Si tiene tos por IECA o angioedema, el ARA2 sería la alternativa. Hipertensión sistólica aislada o pacientes de más de 55-65 años. Cualquiera de los dos, clortalidona o bloqueante cálcico, con más evidencias. La elección, ya no por eficacia, sino por beneficio, riesgo, costo, sobre todo por el costo, seguramente sería primero la clortalidona. ¿Sí? Bueno, primero clortalidona. Si el paciente tiene insulinoresistencia o hiperglucemia, si tiene tratamiento combinado no hay problemas. Ahora, si es un paciente con riesgo metabólico muy alto, a lo mejor yo cambio en vez del diurético elegiría un bloqueante cálcico. No sé si esto es claro. Son diurético, bloqueante cálcico igual por eficacia, el diurético muchísimo más adecuado por costo. Si hay algún factor como un disturbio metabólico, lo puedo considerar. ¿Sí?
¿Sí? Así de simple. Ahora, hay indicaciones obligadas. Esto es general. Dicho en otras palabras, pacientes jóvenes, IECA, paciente de más edad, clortalidona o en algún contexto un bloqueante cálcico. Si el paciente es diabético y tiene proteinuria, definitivamente hay que bloquear el sistema renina-angiotensina. Y siempre que hay que bloquear el sistema renina-angiotensina, nuestra prioridad es el IECA. Si el paciente no tiene esto, fíjense que hay estudios, estos son los nombres de los estudios, para cualquier cosa. Perdón, para cualquier cosa, quedó horrible. Tiazidas, beta-bloqueantes, IECA. Lo cierto es que en el diabético, que puede tener una microalbuminuria o proteinuria, el IECA es la gente, la elección. Y después los otros se pueden utilizar. Como ven, primera línea IECA y ARA2, eventualmente combinar una tiazida y algunos de los otros también se pueden usar, pero preferentemente bloquear el sistema renina-angiotensina. En la hipertensión sistólica aislada hay evidencias sobre los diuréticos tiazídicos a baja dosis y a un bloqueante cálcico como la nitroindipina. De manera que en hipertensión sistólica aislada, lo que dijimos, sistólica aislada es paciente grande, lo que ya dijimos, diurético tiazídico o bloqueante cálcico. En insuficiencia renal crónica, siempre la inhibición del sistema renina-angiotensina es de mucha utilidad. De manera que los IECA nuevamente aparecen en primer lugar. En la insuficiencia cardíaca no hay discusión posible, porque empezamos con betabloqueantes IECA, le agregamos un diurético y si hay que agregar un bloqueante cálcico, por favor, el único que no ha demostrado empeorar la insuficiencia cardíaca es la amlodipina. De manera que si ustedes necesitan, no le va a mejorar nada la insuficiencia cardíaca, pero no la va a empeorar. De manera que si necesitan controlar la presión y no la pueden controlar con diurético, no la pueden controlar con IECA y con metabloqueantes, el bloqueante cálcico sería una alternativa. Prevención de la ACV recurrente. Bueno, acá este es un estudio interesantísimo para analizar, pero no tenemos tiempo de hacerlo, donde un diurético tiazídico como la indaplamida con perindopril es la elección. Es bárbaro el estudio porque los únicos pacientes que mejoraron fueron los que tenían perindopril con la indaplamida. Y la conclusión del estudio es que el perindopril es excelente para prevenir el accidente cerebral recurrente. Ahora, los que recibieron perindopril solo no mejoraron el accidente recurrente. No sé si es claro. Los únicos que mejoraron era cuando combinaban perindopril, que es IECA, con una tiazida. Pero la conclusión del estudio fue que el perindopril es una droga excelente para prevenir los accidentes cerebrovasculares reiterados. En realidad, lo que es excelente es la combinación, no el perindopril. De manera que por eso van a encontrar estos dos siempre combinados por el estudio. Nuevamente, si es un paciente mayor, tiazida como droga de elección está. Posinfarto, por supuesto que tiene que estar el betabloqueante, el IECA, y alto riesgo cardiopatía isquémica, todos. De manera que esto es bastante sencillo. Esto es entonces el resumen, sin indicación obligada según la situación: hipertensión sistólica aislada, tiazida o bloqueante cálcico, diabetes. Si no tiene proteinuria uno podría elegir cualquiera, pero si tiene proteinuria, idealmente IECA. Prevención de la ACV recurrente, tiazida, IECA. Insuficiencia cardíaca, todos, alto riesgo, todo. Diabetes con proteinuria, el IECA como el elemento fundamental. Bien, y el tratamiento combinado es el último punto que vamos a considerar. Miren solamente este gráfico. Esto es incremento de la actividad de bajar la presión. Combinado es en este color. ¿Qué color es ese? Marrón. Bueno, sí, mostaza, está. Color mostaza versus el naranja. Fíjense que es muchísimo mejor combinar que duplicar la dosis. Ahora, cualquier cosa. Sí. Pero, por ejemplo, la adherencia sería menor. A ver, si duplico la dosis, a veces tengo que fraccionar o no. Lo que vos decís está bien, pero se pueden usar combinados juntos. Una vez que uno logró la dosis adecuada, yo puedo combinar en una sola pastilla dos medicamentos. Sí, no de entrada, hasta no ver qué dosis requiere. Pero sí, lo que vos decís es cierto.
La combinación que se recomienda son IECA, diurético y bloqueante cálcico. Cualquier combinación de estas. En general, siempre el diurético, si no está primero, es bueno que esté segundo para complementar y compensar la retención de sodio principalmente, pero todas estas asociaciones, IECA-ARA2, ojo, IECA o ARA2, la combinación IECA-ARA2 está absolutamente contraindicada. O IECA o ARA2 más diurético, o IECA ARA2 más bloqueante cálcico o bloqueante cálcico, de cualquiera de estas. No asociar jamás un IECA con un ARA2. En general no hay que asociar beta-bloqueantes con no dihidropiridínicos ni tiacidas con beta-bloqueantes por el efecto metabólico significativo. Entonces, si nosotros, el primer paso era o una tiacida, o un IECA o un bloqueante cálcico, como señalamos. IECA más tiacida o IECA más un bloqueante cálcico puede estar. Tercer paso, si no mejora con 2, le agrego la tercera, que son las tres principales. IECA más tiacida más bloqueante cálcico. Y después está cuando hay un paciente que tiene tiene 3 medicamentos antihipertensivos, uno de los cuales es una tiacida y no se controla, eso es lo que se denomina hipertensión resistente o hipertensión refractaria. En esos pacientes aparece la espironolactona. La espironolactona se utiliza en pacientes con hipertensión refractaria. Ahora, si tiene hipertensión refractaria, pero tiene un potasio alto, en ese caso lo que se hace es aumentar la dosis de tiacida. Creo que sería como para resumir el tratamiento combinado que vamos a agregar. Cualquiera de ellos, la combinación entre ellos, o bien los 3, y si el paciente con 3 no lo logra, pensar en espironolactona con potasio menos de 4,5, y si tiene más de 4,5, no conviene darle espironolactona y aumentamos la dosis de tiacida. Ese sería el mecanismo global. Bien, bueno, de dosificación no vamos a hablar, y con esto ya